Hola, ¿qué tal amigos de Consorcio? Nuevamente estamos con ustedes presentándoles un capítulo más de nuestro podcast de Consorcio. Ahora estamos de acompañados, tenemos un invitado especial. Nuevamente con ustedes el licenciado Aníbal Guerra y su servidora Flor Benavides. Y quiero presentar a nuestro invitado especial. Él es Josué. Él dice haber hecho un pacto con Satanás. Así que quédense con nosotros y comenzamos, Aníbal. Así es, Flor. ¿Cómo estás, Josué? Muy interesante este tema. Yo recuerdo desde hace pues bastantes años, me tocó escuchar tu conversación que tuviste en La Mano Peluda hace unos cuantos años y pues muy impactante. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que, bueno, los jóvenes pues seguramente te conocen por lo que es YouTube, y los no tan jóvenes como nosotros pues te recordamos de lo que es la radio. ¿Nos pudieras comentar qué fue lo que pasó en ese tiempo? ¿Cómo fue que se fue creando pues toda esta narrativa, toda esta historia que tuvo como desenlace pues el polémico caso de Juan Ramón Sáenz? Gracias. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Josué Velázquez, como ustedes bien lo dicen. Yo soy director de el proyecto para el estudio profundo de la brujería mexicana y otras ritualidades. Y eso se da a partir de que a través de muchos años he estado estudiando las manifestaciones del demonio en nuestra vida, como él como dueño de este sistema de cosas. Partiendo de eso, me enfoqué al estudio a partir de una experiencia que aconteció hace pues no sé, más de 20 años. Me involucré en el mundo esotérico buscando siempre un contacto con algunas entidades. Conseguí ese contacto, ¿no? A través de la ritualística, a través de procesos de magia. Y después de algunos años, al ir avanzando en esto, me vi ya en algún momento cooptado por estas fuerzas, en donde, pues al carecer de otros pares, es decir, de otros seguidores o adoradores del demonio como yo en ese momento, pues no tenía a quién recurrir. Por a través de los ataques espirituales y todo esto que venía sucediendo en mi vida, y es por eso que recurrí a Juan Ramón Sáenz, porque yo en ese momento tenía entendido que él era una especie de libertador, de un liberador espiritual. Después supe que no era así, pero eso fue lo que me invitó a buscarlo, a buscar su ayuda, porque ya estaba recibiendo ataques espirituales muy fuertes, ya era una cosa muy compleja, ¿no? Ya llevaba meses sin salir no, ya era muy, muy complejo. Recordé entonces que en algún momento, años atrás, me habían platicado de él y que él tenía muchos pastores y cosas así. Fue como, entonces yo le llamo para explicarle la situación espiritual en la que yo estaba transitando en ese tiempo. A partir de ahí, recibí la ayuda de Juan Ramón Sáenz. En efecto, él fue a visitarme, fue con un pastor, y de ahí me recluí en un monasterio de ellos. Así es como empieza mi contacto con él. Pasaron muchos otros años, yo estuve recluido ahí como 7 años, salí y bueno, ya estaba haciendo mi vida normal, haciendo mi carrera, todo. Posteriormente me reencuentro con Juan Ramón Sáenz, me solicitó una entrevista a la cual accedí porque tenía un agradecimiento, entonces me dijo un favor especial, vamos a platicar tu experiencia en un programa, y así fue. Sucede que en ese evento, la producción de esta televisora, pues había
solicitó de alguna manera que reprodujésemos algunos rituales, ¿no? Que permitieran, pues, mostrar tal vez de una forma más clara cómo era un ritual de culto y cosas así. Bueno, eso sucedió en plena grabación, se hizo, y a partir de ahí empezaron los ataques espirituales. El primero, bueno, realmente le ocurrió a todos los presentes de la producción, camarógrafos, el propio reportero, Juan Ramón Sáenz. 2 días después él ya estaba en el hospital y murió. Y el pastor Roberto Guaso, lo mismo, que estaba, que fue quien estaba, que siempre me ayudó, también murió. Entonces, a partir de ahí se suscitaron muchas teorías referentes a si había sido mi causa o mi... sí, ¿cómo se dice? Um, Había sido un La resultado de lo que responsabilidad habíamos por los hecho rituales. o el ritual que se había hecho o que yo de una forma deliberada había hecho un ritual pues para entregarlos y de esa forma yo liberarme de aquellos convenios y pactos que realicé años atrás. Pero pues no fue así, ¿no? A partir de ahí pues yo me volví a retirar por muchos otros años y me dediqué al estudio y te digo, fundé, esta es una casa espiritista, aquí hay muchos espiritualistas, son maestros todos, deben tener 20 años como mínimo de experiencia. En el estudio yo pertenezco a un culto Rosa Cruz y somos de la línea luciferina y nos enfocamos mucho al estudio del demonio y sus manifestaciones en este sistema de cosas. Pero así es un recuento, pues, de cómo conozco a Juan Ramón, qué le pasó y pues de dónde se viene tanta Oye, polémica. Josué, ¿y tú qué opinas? ¿Qué fue lo que le pasó a Juan Ramón y al pastor, en tu opinión personal? En mi opinión, yo creo, bueno, yo no era el único caso que atendían y bueno, ya en ese momento yo no era como paciente, por así decirlo, de ellos. Mas, sin embargo, ellos estaban haciéndole frente a muchas otras personas en donde sí había, por ejemplo, posesión, trabajos de hechicería muy fuertes. Porque aunque Juan Ramón Sáenz, él no, tal vez no lo manifestaba de una forma abierta, pues él también era un religioso, estudiaba a profundidad, no era, no era simplemente algo superficial lo que se hacía como recapitular una experiencia de alguien del auditorio, no. Él realmente sí seleccionaba mm, casos y los llevaba a investigar a profundidad. Él Ok. venía mal, él me relató algunas semanas, meses antes, yo lo vi unas semanas antes, pero meses antes ya me había platicado de unos casos fuertes en los que él estaba involucrado y que sentía débil, que él consideraba incluso que esta energía que él o sea, pues desprendía, le estaba generando problemas ya de salud importantes, como el no dormir, el no poder ya comer, el no poder caminar, o sea, ya presentaba problemas así. El pastor Roberto Bozo, pues haciéndole siempre como parte de su equipo de ayuda espiritual, eh, considero que entonces ellos llegaron a esta entrevista ya débiles, espiritualmente hablando, físicamente además, eh, y esto que mismo Juan Ramón Sáenz permitió, porque quien solicite, ¿sabes qué, Josué? Haz un ritual, vamos a ver aquí qué se puede manifestar. Pero Juan Ramón Sáenz fue quien dice, sí, hágase, ¿no? Y yo pienso que todo esto, pues, terminó de alguna manera de crear las condiciones para que su salud decayera de una forma increíble y los dos hayan muerto, de esa forma. A ver, yo tengo algunas preguntas, algunas dudas, más allá de este relato de lo que pasó con Juan Ramón. Eh, hay, tú nos estás comentando que has creado o eres director de lo que es un centro religioso, ¿sí? Actualmente, Josué, hay una tendencia, hay una ruta en la cual
la gente se está adentrando al tema del satanismo. ¿Tú por qué crees que la gente se está metiendo o adentrando en esa curiosidad? Tengo dos teorías, ¿no? Dos teorías muy importantes, bueno, que considero pudiesen explicar el fenómeno. Uno, desde hace 2 o 3 décadas ya existía miren, es difícil hablar porque no quiero que me juzguen como paranoico o conspiranoico, en donde creo que hay grupos sectarios no encargados de difundir, por ejemplo, lo que es las Tú enseñanzas del dale, maligno. dale. En Casa Grimorio estudiamos, ¿no? Estudiamos por qué ocurre esto, qué es la magia, que practican la brujería como tal, ¿no? Pero bueno, pero no nos dedicamos pues como a la evangelización. A diferencia de grupos sectarios que existen en Estados Unidos, que permea México, en donde los grupos sí están dedicados a la transmisión del culto a Satanás a través de medios audiovisuales, pasando por Walt Disney, por muchas casas productoras como Hanna-Barbera, como muchas. Es decir, si nosotros vemos que las producciones tienen una carga muy importante de esoterismo, pues era para ir creando en la mente del niño, después ya joven adulto, pues ver lo esotérico de una forma muy natural, algo Normalizarlo. incluso amigable. ¿Por qué? Porque una de las mejores herramientas del demonio, pues que no se crea que es malo y que él es el tentador y que él nos engaña, ¿no? Entonces, sí existen grupos encargados de difundir a través de la música, a través de los medios masivos de comunicación, esta influencia satánica. Hay muchos grupos sectarios, incluso en México, que tienen prácticas no ortodoxas, o sea, no tienen que ver con la ritualidad del culto al demonio, sino solamente con la práctica de la maldad, como es, pues, robarse niños, el sacrificio de sangre, todo eso. Pero entonces, ¿por qué hay una tendencia hacia el esoterismo? Porque sí han habido grupos encargados de difundir su imagen a través, les decía, por ejemplo, veamos como concepto en la caricatura de los pitufos, por ejemplo, ¿no? En donde vemos que hay el nudo de la trama es que hay un Gárgame que en realidad es un franciscano cazando a los espíritus azules que en realidad son demonios, y que ahí vemos, están representados los pecados capitales con glotón, que el pitufo que se enoja, pero en la caricatura vemos a Gárgame que vive en una construcción antigua que en realidad es una iglesia destruida, ¿no? Entonces toda esa apología, toda esa, se inculca en la mente de los niños, y ver la práctica de los hechiceros, de que pues me puedo ser bella, me puedo hacer rico, pues permite y sí entra en la mente, pero porque sí hay grupos muy dedicados a eso, grupos que financian a otros, ¿no? Para hacer ese tipo de prácticas. Y es que además recordemos que el demonio es el dueño de ese sistema de cosas. O sea, el demonio es el rey de ese sistema de cosas. Dios le da ese poder. O sea, Dios Santísimo, Dios Supremo, Yahvé, le ha permitido al demonio estar en ese sistema de cosas. Pero la diferencia es que el demonio pues no se acerca a quien no le llama. Por eso la necesidad de crearle al individuo la necesidad de recurrir a él Claro. y llamarlo, y entonces él se hace presente. Oye, Josué, ¿y por qué decidiste hacer este pacto o estos acuerdos hacia este lado? Bueno, yo provengo de una familia que es muy católica, bueno, todavía siguen siéndolo, y mi primer referencia sobre la existencia real del demonio era las escrituras. Tenía yo por cierto que el demonio existía, que era el dueño de este mundo, y él era a quien teníamos que solicitarle pues, lo que requiriéramos. Entonces, en un afán de tener fama y alcanzar riqueza y alcanzar
de una forma rápida, acelerada, porque yo estoy muy seguro que si me hubiera dedicado a trabajar en mi carrera o cosas, igual hubiera destacado, ¿no? Igual hubiera obtenido recursos, pero tal vez yo lo quería hacer de una forma muy rápida y además creo, y ahora lo comparto con ustedes, que pues yo ya estaba muy influenciado por el maligno, o sea, ya el maligno me dictaba hacer cosas, yo así lo supongo, digo, nunca lo escuché, ¿no? Nunca escuché voces de ese tipo, pero más sin embargo, cada vez que yo estaba buscando información, queriendo relacionarme con gente, todo se me facilitaba, pero el motivo siempre fue pues tener riqueza, fama, de una forma pues rápida, rápida. Eso fue lo que me motivó. Ah, ok, para hacerlo rápido, digamos. Pues sí, obtenerlo de una forma rápida. Y además, otra razón fundamental es decir, si yo logro obtener esto que deseo, voy a poder decir que el demonio existe. Yo tenía, no sé por qué, una necesidad imperante de hablar de él, ¿no? De su manifestación, de su acción en nuestra vida. Por eso yo digo que en ese momento, pues sí estaba yo muy influenciado por su energía. Y, Claro. y después de que pasaste por eso, ¿qué puedes tú concluir de si fue muy rápido, si tuviste un ascenso, si todo eso, pero cuáles fueron las consecuencias? Bueno, al ser de una forma tan, bueno, antes quisiera compartirles que hay mucha gente que lo hace, que hay, o sea, esas ceremonias se hacen constantemente. O sea, yo inicié un camino solo, sin una guía, por así decirlo, pero lo conseguí. Pero pues ahí sí, ahora, bueno, en ese momento supe, y desde que hay grupos sectarios que hacen ese tipo de ceremonias para la gente, eso es real, ¿eh? Eso es cierto. Al yo estar solo y al tener un crecimiento tan vertiginoso, pues tal vez no lo supe manejar, tal vez no supe qué hacer, o tal vez, bueno, ahora lo entiendo, no era mi camino y eso creaba un choque de energías extraordinario que estuvo a punto de, yo 2 veces intenté quitarme la vida porque de verdad era una cosa, eh, bueno, indescriptible ahora, no encuentro las palabras que me permitieran expresar eh, cómo me sentía, no, era mal, porque caí bajo la influencia de esas espiritualidades. Este, ¿Qué quiero decir? Que tal vez no era mi camino, o que tal vez Dios me hizo transitar por ese camino, pues para ahora hacer lo que hago, ¿no? Este, Estudiar, y aunque no doy conferencias sobre que no le hables al demonio, no, al contrario, hablo mucho sobre qué es real, sobre que existe, sobre que está muy al lado nuestro, que tiene una cola muy larga y que eso, pues nos hace muy vulnerables a su poder. Recordemos que la lucha del demonio no es con Dios, sino con nosotros. Así es. ¿Y qué es lo que te hizo sentir que ya tenías hecho ese pacto o ese acuerdo? Bueno, durante todo el proceso hubieron muchas manifestaciones. El momento tal en donde en uno de estas ceremoniales logro estar en presencia de una de estas entidades y con eso yo sabía que ya se me había aceptado ese pacto, por así decirlo, que distaba mucho a veces de lo que yo me había imaginado desde un principio, pero iba avanzando, iba aprendiendo, iba conociendo mucho. Pues yo demoré como pues años, no crean que me tomó meses, sino años llegar a este proceso, a un pacto, un convenio. A partir de ahí, pues empecé a recibir mucho dinero. Yo vivía en Estados Unidos y allá creé mi empresa y vivía muy bien. Tuve todo lo que quería, menos familia. Nunca, ya se destruyó mi familia por todo ese proceso. Y y después llegué aquí a México, yo seguía con mucha influencia, fui diputado, me presidente, yo tuve y todo eso es rastrear, o sea, pero después, pero muy vacío, entonces por eso decidí, entendí que no era mi camino, o sea, mi plenitud no estaba ahí, exacto. Oye, Josué, estoy un poco confundida. Dices que sientes como que ese no era tu camino, que lo transitaste de una manera muy difícil y complicada.
lo entiendo perfecto. El día de hoy me dices que tienes este culto o este lugar en el que perteneces que también es de lo mismo. Ahí es donde me confundí. Ok, les voy a platicar. Nosotros nos dedicamos, bueno, aquí es un grupo, es un centro espiritista de maestros que practican las artes, ¿sí? Y hay médicos tradicionales que pueden ser desde los hierberos, por así comentarlos, hasta ya sacerdotes de grado como yo, porque yo, pues todo lo que obtuve en el nivel religioso, pues permanecen, ¿no? O sea, no, son irrenunciables esas cosas. A lo que renuncié es al culto, ¿Ok? a ese culto ortodoxo al demonio, ¿ok? Nosotros nos dedicamos a eso, al estudio de él, es decir, quién es, por qué está aquí, cómo interactúa con los humanos, ¿no? Entonces, todos estos, eh, información es la que nos permite entenderlo. O sea, es un tema de estudio, no un tema de culto. Muy bien, entonces ya no hacen rituales, ya no es lo mismo de antes. No, 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 nada de eso se hace, pero miren, nosotros como médicos tradicionales, sí buscamos la conservación de este conocimiento autóctono, que no tiene que ver nada con ese tipo de rituales europeos que era, pues no sé, el sacrificio humano y ese tipo de hechicería europea, ¿no? Que es la misma brujería que se practica en México. En México, hay ahora ya una mezcolanza entre varios cultos. Aunque estén satanizados, es decir, etiquetados de esa manera, realmente los cultos no son a esa energía, sino a otras, al agua, al aire, a los otros elementos. Pero De no, o acuerdo. sea, ya no hacemos esas cosas, no hacemos esas cosas. Yo he publicado varios libros que hablan sobre la práctica religiosa, a manera de que los estudiosos pues puedan entender que adorar el aire o una montaña o la energía de una planta no te hace adorador del demonio. Claro. A mí me gustaría regresarme un poquito, Josué. Tú cuando estuviste metido en la parte del satanismo, el satanismo, pues bueno, tiene hasta su propia Biblia y siempre habla en términos muy positivos. Hay dos segmentos de la población que el día de hoy podemos ver que están cada vez más tendientes hacia esa ruta. Y me refiero, por ejemplo, a los narcopolíticos, que el poder pues lleva o algunos políticos se van hacia lo que es esa ala. ¿Tú tuviste alguna experiencia en ese sentido de que haya políticos que le pidan Bueno, pues yo atendía muchos, ya a mí me regalaron una plurinominal, ¿no? Por esos favores. Y no, yo transité por todos esos lados y lo he hablado cuando amerita el tema, ¿no? Sobre quién es. Pero te voy a decir algo. Este satanismo, por ejemplo, de la Bella al que tú haces referencia, es más bien como como un tipo de pensamiento, ¿no? Que no tiene nada que ver realmente con el culto legítimo a la divinidad de la tierra que es el demonio, o Satanás, o Lucifer, que son divinidades distintas, o sea, cada una tiene su poder y su estatus dentro de este concepto. En México la brujería se practica fuertemente. Yo otro país que conozco que se practica la brujería como en México es Cuba o Brasil o Haití. En México, nada más que en México, pues es a veces en ciertos casos más reservada, ¿no? Pero en México hay grupos sectarios de políticos, está el Yunque, está la MM a la que yo pertenecí, que sí, o sea, tú para que estés parte de estos grupos, pues tienes que estar iniciado en el culto, tienes que haber pasado por las ceremonias y tienes que haber recibido un grado dentro del culto. Y hay muchos grados, ¿no? Es, es,
Es como tal vez haciendo la comparación con el culto católico, pues un bautismo. Y ya, te hacen parte miembro del grupo y con eso pues recibe los favores de todos los del grupo, ¿no? De todo el gremio. Son como los sindicatos, ¿no? En donde se le hereda puro familiar y entra puro conecte, no hay forma de que lo hagas de otra. Pues así, telefonistas, los tranviarios en México, con trabajé mucho, a los petróleos, porque yo en esos momentos, este, pues sí, estaba yo muy inmerso en esto y conozco a políticos que están muy metidos en la brujería, ¿no? Que muchos que me han solicitado también favores aún, ¿no? Pero es real porque es una práctica religiosa, es como el que es católico, el que es santero, el que es eh, palero, el que es budista, taoísta, son religiones. Y les funciona, ¿por qué? Porque lo que se enseña en estos cultos es el manejo de las energías, o sea, eso es real. Yo, por ejemplo, acabo de publicar, bueno, no acabo, sino hace 2 años, mi último libro que tiene que ver mucho sobre esto, se llama Plantas y Remedios Mágicos, en donde yo explico mucho de lo que no tiene que ver con el culto a ninguna divinidad oscura, que además el demonio no es oscuro, nada más que utilizo el término manera de hacer una comparación entre lo divino y lo profano, ¿ok? Pero pues al de final, Luzbel o Lucifer, pues lo que proveen es conocimiento. Y en este último libro, en este último trabajo, pues hablo sobre mira, por ejemplo, esto es para la fama. Yo, no, quien se bañe con mis hierbitas, todo mundo va a hablar de él. O, mira, yo aquí preparo todos mis remedios, ¿no? Como aquí. Y lo que tiene que ver a base de plantas, de hierbas, de todo eso. ¿Y por qué son poderosos? Porque el maestro, el médico tradicional, lo que ha aprendido es el manejo de esas energías, de cómo crearlas que entren en sintonía contigo y te pongan en la sintonía, en la frecuencia en la que viaja el dinero, la sintonía en que viaja la buena reputación, la sintonía en que, por ejemplo, la gente puede venir y decir, oye, yo tengo muy mala suerte, no me dan trabajo, y cuando al momento en que se registra, hace un oráculo, un registro, una tirada de suerte, a lo mejor nos damos cuenta que la persona no es que tenga mala suerte, es que a lo mejor la energía que proyecta choca con las demás. Entonces, en vez de darle un amuleto para encontrar un trabajo, se le da algo, un brebaje, un preparado, para cambiar su vibración, ¿no? Pero nada tiene que ver con el culto al demonio, aunque sí hay, o sea, sí existe, pero yo no promuevo eso. Ok, Ahora, entonces, perdón. Entonces podemos decir que son dos cosas separadas. Lo de las hierbitas no tiene, digamos, que ver con lo del culto al demonio. Pues no, ni con el culto al muerto o A a los nadie. espíritus, Es no, propiamente las nada. hierbitas. Yo, en Casa Grimorio sí existe un altar específico para esa divinidad, porque nosotros la reconocemos como dueño de ese sistema de cosas y como que vamos a pedirle permiso por todo lo que se está haciendo. Se le hace de su conocimiento. Un ejemplo. Señor, fíjese usted que hoy voy a emprender tal cosa o que viene tal persona a buscarle a ver si usted le hace el favor de que le permita tal cosa. Señor, usted no se interponga, o sea, lo que se le pide al demonio es que no interfiera en el proyecto que esa persona tiene. Es lo que se le pide. Claro que hay muchos que dicen, por ejemplo, ¿y qué se le da al demonio? Tabaco, semillas, nada más, en nuestro culto actual. Pero hay gente que sigue cultos pues ya como muy africanizados, en donde pues sí, entregan gente y todo, ¿no? Ujú, ujú. Pero la divinidad no lo acepta, o sea, el demonio no lo acepta, no lo solicita. Es más, creo que hay una confusión muy, muy grande entre creer que como yo soy malo, pues el demonio es mi aliado, cuando realmente el demonio crea las condiciones para que yo caiga, por ejemplo, en pecado, pero quien castiga es él. Por eso Ok. se llama el tentador. Ajá, entonces no hacemos nada. Y precisamente de eso en Casa de Demonio estudiamos toda esa fenomenología, si las apariciones,
porque es real, o sea, estudiamos también casos pues de manifestaciones, infestaciones en casas como manera de estudio, porque nada de estas investigaciones las publicamos ni en video ni nada. Es más, yo mismo no tengo un canal de YouTube, todo lo que aparece sobre mí son creaciones de alguien más Sí, que te tienen de invitado. también. Muy bien. Ahora, Anime. hay otra parte que se dice que los satanistas, y hay satanistas que son narcosatánicos, que tienen ya lo que son rituales, o sea, todavía más sanguinarios, ¿no? ¿Esos qué tipo de ramas son entonces? ¿O Ah, de qué te voy a, ramos? ajá, buena pregunta, porque me va a permitir platicar varios temas. Fíjense, igual que el Satanás es arrojado del paraíso por rebelarse a la supremacía, pues lo arrojan a este tema de cosas, con 3/4 partes de las almas que existían allí, y son los demonios que existen, no se crean, los demonios no se reproducen, los que existen, Dios creó en ese momento, son los únicos que existen en ese sistema de cosas. Pero dentro de ellos, nosotros creemos que han habido, a su vez, demonios que han seguido sus propias rutas dentro de este mundo. Por eso hay demonios a los que se les pide exclusivamente dinero, juventud, salud, cosas, porque de alguna forma lo explico así, han seguido sus propias rutas. No siguen un consenso de su líder, que es Satanás, ¿no? Belcebú tiene una legión de demonios, Astarot, Lucífugo Rofocale, pues no sé, hay cientos de miles de demonios. Hay demonios, nosotros creemos que hay demonios que a través del humano se manifiestan y que a ellos sí les gusta, por ejemplo, la sangre. Es a eso como la Santa Muerte. Entonces, porque ese tipo de energías vibra con cierto tipo de gente. Alguien que es católico, por ejemplo, puede ir muy desesperado a pedirle estas divinidades por un hijo enfermo, y la divinidad no lo va a tomar en cuenta porque sus vibraciones son muy distintas, chocan, la divinidad ni lo va a escuchar. Mas, sin embargo, alguien que en su energía está sintonizada con la energía de esa espiritualidad negativa, como es matar, causar daño o dolor, pues de inmediato va a recibir beneficios. Por eso vemos quienes le adoran a San Judas Tadeo y quienes adoran a la Santa Muerte. Ahí tan solo nos damos cuenta del tipo de gente que cada divinidad atrae, cada espiritualidad atrae. Los narcos satánicos, bueno, me acuerdo mucho del caso de este Constanzo, ¿no? El narco satánico, que por cierto sigue viva una de sus miembros, que era además una antropóloga que lo conoce con la intención, pues, de estudiar lo que era el palo mayombe, porque este Constanzo, practicaba el palo mayombe, él era un tata inquisi, un practicante de una religión afrocubana, y él practicaba sus artes para poder traficar droga por Matamoros hacia Estados Unidos. Entonces él era su fin y para eso usaba su conocimiento religioso. Esta mujer que era antropóloga, pues lo empieza a investigar, se enamora al final, o él hizo que se le enamorara y se unió a su banda, y es esta Sandra Alderete, que no me acuerdo cómo se llama, que está en el penal de Tijuana, que creo que este año ya sale. Eso es real, la práctica es real, pero ¿por qué los agarraron? Pues precisamente porque las propias divinidades se pueden sentir, o sea, o esas espiritualidades se pueden sentir ofendidas por ser tratadas de una manera irrespetuosa. Como decía, la gente dice, yo le voy a dar al demonio un agente, una persona, ¿no? Y ahí lo acuchillan y todo. Y quién sabe que eso le va a Agradar. agradar al demonio, pero no es así. Las divinidades todas tienen tabú, todas tienen como prohibiciones, cosas que si le enseñas a esa divinidad, pues la ofende. Entonces la divinidad al final se va a voltear contra ti. Y así ocurre con todos los casos que conocemos sobre la brujería. En México, en la Ciudad de México, que encuentran túneles con sus altares, pues que no les funcionaron porque pues hacen cosas. ¿Sabes qué come el demonio? Sapos.
nada más. Sapos, es su alimento, entonces uno sí entrega en sacrificio, sapos. Lo que ocurre es que hay gente, practicantes religiosos, que como empiezan cada vez a tener clientes tal vez de mayor nivel, y a manera de hacer esto una teatralidad, pues en vez de matar un chivito, pues matan un niño. Recuerdo un caso de los caballeros templarios. Por ejemplo, los caballeros templarios, yo conocí a la tuta en una reunión. O sea, lo saludé al señor y nada más, o sea, no otra cosa. Es más, no sabía ni quién era. Después me dijeron quién era ese señor. El líder de los caballeros templarios tenía prohibido tomar, tenían prohibido fumar, tenían prohibido dañar. Lo único que tenían permitido, o sea, se llamaban caballeros templarios porque como que custodiaban una ciudad, se creían esa historia. A diferencia de otros grupos en donde pues, la violencia es lo que más les atrae. Bueno, este señor, el culto que sí practicaba era hacer pozol de enemigos. Y lo narran, ¿no? Y es una práctica incluso prehispánica en México también se daba, o sea, capturaban a alguien en la guerra florida y pues lo hacían pozole. Es una práctica común, pero que satisface meramente los gustos del humano, no de las divinidades. ¿Ok? Eso es en lo que nos confundimos. Recuerdo una entrevista con Aristegui en donde acababan de recuperar un tráiler como con 60 niños robados ahí por una carretera de Apatzingán. Porque estos grupos, a quienes les venden estos niños, pues a la comunidad judía en México, por ejemplo, y a todo el mundo, ellos tienen muchos problemas físicos de salud por la endogamia. Entonces siempre tienen o riñón, hígado. ¿Y quién se los? O sea, hay muchos, el demonio toca muchos puntos sin necesidad de que alguien les esté dando un culto, que tenga un altar, que les prenda a velas. No, el demonio está siempre presente en donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Recordarán el caso, por ejemplo, de Chalchichoma, un sacerdote católico muy famoso en Iztapalapa, tenía centros de esos de recuperación de drogadictos, de drogadictos y así, ¿no? Farmacodependientes. O Mamá Rosa en Michoacán. Pero ¿qué realmente es lo que hacen estos grupos? Es decir, el demonio actúa sobre ellos porque pues captan a los infantes, pero pues obviamente cuando Mamá Rosa muere y descubren que tenía patólogo, tenía médico hematólogo, porque a los niños que ingresaban tenían estudios histológicos, hematológicos, o sea, de tejido, porque le decían, oye, necesito un riñón de tal sangre, tal, todo, y ya sabían, y los vendían. En eso actúa el demonio sobre esa gente, y no son brujos, no son médicos, no son Tráfico de tradicionalistas. órganos. Es claro, y eso es que eso existe. Ahí es donde actúa el Oye, demonio, así a Josué, la callada. hay muchos, sobre todo jovencitos, hay muchos adolescentes que empiezan a indagar, a meterse en estos temas, pensando que son juegos, ¿sí? ¿Qué les pudieras decir tú después de la experiencia que viviste eh, desde tu enfoque a la parte de que no es un juego? Es el primer llamado que hace el demonio, como la Ouija. Él te crea las condiciones, ¿no? Y después te inyecta la curiosidad, pero quien tiene que llamarle eres tú, entonces empiezas. Entonces a la gente decir, esto no es un juego, que realmente que lo que promuevas, o sea, lo que mueva las energías, van a tener un resultado. Pero recuerda que al demonio no le gusta estar bajo las órdenes de nadie y siempre se te va a revelar. Es decir, siempre será como aquel perro bravo que desconoce al dueño y lo ataca, ¿no? Entonces, es complejo decir a las personas, no se acerquen como al espiritismo, a la brujería, a la hechicería, porque pues, es el camino directo del culto al demonio, porque es lo más fácil de aprender. No quiere decir que sea lo único, pero es lo más fácil de aprender. Recordemos que además el buscar
caminos fáciles siempre nos va a dar felicidades breves. Así es. Josué, ¿qué cambiarías de tu vida? Creo que a esta altura diría que ya nada, que de alguna manera yo creo que transité por ciertos lados, de ciertas formas aprendí muchas cosas y que de otra forma no sé qué hubiera sido, no sabría qué ser en mi vida ahora. Eh, si se tratara de no haber conocido nada, hubiera querido no haber sido curioso, no haber sido tan valiente, porque pues sí, yo me recuerdo esos años y si yo leía que tenía que estar en tal lado en el panteón sacando un hueso fresco después de las 2 de la mañana, un 24, pues, porque yo era muy ortodoxo, yo seguía las reglas de todos los manuales que Tal me llegué a cual. encontrar. Y yo tenía que 15, 16 años y yo lo hacía. No, ahora si no voy con escolta no salgo. Oye, Josué, ¿y todo esto lo Prácticamente. hacías tú solo o buscabas compañía? No, sí busqué en algún momento quienes se asociaran, sí, quienes me acompañaran, a quién convidarles ese ímpetu de que les decía, mira, y vamos a hacer esto, y nuestro nombre va a sonar mucho, y yo decía, pero trataba de contagiarlos de esa intención, yo decía, eh, eh, pero no, nunca lo logré, seguí yo Ujú. solo muchos años, siempre he estado solo. Tomaste tu camino y tu decisión. Así es, así es, En, mira, en este camino, a Josué, ¿has tenido que sacrificar a alguna persona de tu familia? Eh, bueno, en un sacrificio físico, pues sí, en esos momentos, sí, se me dictaba hacer tal cosa, provocar tal daño a alguien, y sí lo hice, lo he manifestado en varias entrevistas, pero pues más allá de eso, pues sacrifiqué muchísimas cosas, mi propia felicidad durante muchos años, Claro, también eso es sí, cierto, sí. ¿no? Sí, Ujú. ahora, mira, yo me dedico al estudio, todo eso, y yo digo, ¿cuál es mi contribución? No porque valga, pero ¿en qué puedo contribuir? Pues estudio, le digo, la medicina tradicional mexicana que tiene que ver pues con hierbas, con el conocimiento del tiempo, con la lengua originaria, Ujú. con todo eso. Y soy, a mí, este, Mancera me entregó un reconocimiento como uno de los 50 médicos tradicionales de México, originarios en México. Eh, el Instituto Nacional de Antropología Histórica, todos me conocen por mis aportaciones a través de mis estudios etnográficos, de muchos. Mi caso, incluso, o aquí en Casa de Morio vienen eh, candidatos a doctorados que se están aquí medio año, un año estudiando, eh, pues todo esto del uso de las hierbas medicinales, las plantas de poder. O sea, esas son nuestras aportaciones, la preservación de ese conocimiento, que nada tiene que ver con el demonio. En México se acabó porque decían, esto es del diablo, y pues mataban a cualquier médico, ¿no? Claro. Creciste en cuanto a conocimientos de lo que es la herbolaria y de lo que es la medicina tradicional y lo que es el chamanismo, entiendo ahí. Pues sí, todas estas prácticas, aquí en Casa de Limonero, todo eso se practica, porque creemos que la única forma de conservar, más allá de redactar textos, de impartir conferencias, pues es la práctica constante del conocimiento, de que aquí los Tiamashtiani, a través de sus amochtlis, pues puedan curar. Aquí hay cosas extraordinarias. Yo he visto, yo no soy médico de ese tipo, pero aquí hay, por ejemplo, la maestra Angélica, que yo la he visto extirpar cáncer, que encapsularlo en gente ya terminal, ¿no? O sea, cosas extraordinarias. Y que yo muy poco hablo de eso, pues para que no se preste al, pues a que critiquen, ¿no? Que digan que eso no es cierto, pero claro que existe. Y aquí no se trata de fe. No, no, Hay que no. ir con fe, no. Esto es lo que es porque esos maestros
saben, conocen la energía, y aquí practican mucho el espiritismo, que es la incorporación de seres espirituales en tu materia y a través de ellos curan y hacen muchas cosas. Yo no soy de ese tipo, yo no tengo esas capacidades, pero aquí en Casa de Grimorio sí hay. Y viene gente de Suiza, de China, que tienen allá también tantísima medicina. Claro. Hemos visto, Josué, que bueno, ya sabemos que eres súper famoso por todo este recorrido, toda esta ruta que has transitado. Últimamente te vemos de nueva forma en muchos podcasts como este, en muchas entrevistas. Y bueno, la gente somos curiosos, queremos escuchar tu testimonio, pero ahorita hablabas tú de la contribución. Dices, bueno, ya, pasé por esta forma de vida que yo mismo elegí y ahora, bueno, sí pagué un precio que fue mi propia felicidad para empezar y otras cosas que has sacrificado. ¿Qué le dirías a la gente que quiere transitar esa misma ruta en primer lugar? Y en segundo lugar, que me digas o nos platiques cuál es esa contribución o el objetivo de aceptar las entrevistas y platicarnos tu testimonio. Pero que me este número. Sí, uno, nosotros no promovemos el uso del demonio como tu herramienta principal en este sistema de cosas. Mi contribución es dar testimonio de la presencia de él, decir que él pues engaña, que solo está destinado a ciertos maestros su contacto y su trato con él. Se desconectó. Sí, ¿todo bien, Josué? ¿O sí se desconectó? En este momento se acaba de desconectar Josué. No sabemos qué fue lo que ocurrió, qué pasó. Vamos a seguir nosotros en la conversación, Flor, intentando hacer contacto nuevamente con él. Hay algunas cosas que quedan en el tintero, porque, mira, entendamos que el tercer cielo es en donde se encuentra Dios Padre. Cuando expulsó a Satanás y a su legión, se fueron al segundo cielo. El primer cielo, pues es el que nosotros vemos, ¿no? Entonces, como ya se ha dicho, lo que trata siempre el maligno, y nos lo explicaba hace unos momentos Josué, pues es de confundir, es de tratar de engañar, de que la ruta más rápida sea a través de la fama, del dinero, de cosas efímeras. Lo que pronto llega, pronto se va, así como lo acaba de decir él. El costo, pues es que se ha quedado Josué solo, o perdió gran parte de su vida, cuando esa experiencia de vida la pudo haber ido adquiriendo a través del otro lado, no el lado oscuro, sino el lado de luz. Yo creo que todo mundo tenemos un lado oscuro, Flor, y todo mundo tenemos un lado de luz. Uno determina en este libre albedrío que tenemos cuál es la decisión que tomas, ¿sí? Nosotros inminentemente siempre tendremos lo que es una posibilidad de tomar decisiones, y sobre las decisiones hay consecuencias, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos, y toda la audiencia que nos está viendo entienda, que es mejor la cultura del esfuerzo, es mejor el actuar bien, es mejor el ser luz dentro de lo que es la vida. Y en la parte religiosa,
pues decirle a los jóvenes que nos están viendo y a los adultos que mejor hay que enfocarnos en que la curiosidad sea cómo hacemos crecer nuestra familia, cómo crecemos como individuos, cómo amamos al prójimo y nos tendemos la mano, porque de otra forma creo yo que hay cosas que son muy efímeras y son cosas que no nos van a llevar más allá. La felicidad está dentro de cada uno de nosotros, es con lo que me estoy quedando yo de esta entrevista. Hay deidades muy importantes, llámale Jesús, llámale Cristo, llámale como le quieras llamar, pero siempre viendo un lado positivo, ¿no? ¿O tú qué opinas, Flor? Así es, Aníbal. Lamento que se haya cortado la conexión con Josué. Estábamos teniendo una plática muy intensa, muy clara. En verdad a mí me aclaró muchas dudas porque también a veces estigmatizamos cuando escuchamos así el término con el que iniciamos incluso el tema de nuestro podcast, el saber que es una persona que ha logrado algo que pues es como un tabú, es como que a veces da esa curiosidad porque sabemos que es algo malo, porque así nos han enseñado desde pequeños, desde diferentes ángulos, desde la familia, la religión, la que sea, siempre nos han enseñado que ese es el lado oscuro, que ese es el lado malo. Los psicólogos decimos que todo es relativo, porque tal vez lo que está bien para ti no lo es para mí y viceversa. En el caso de Josué, yo entiendo que para ellos y su grupo de religión o lo que ellos practican, para ellos lo que están haciendo está bien. Sin embargo, me agrada que esté compartiendo su testimonio con la gente para que puedan discernir y tener esa decisión muy personal, porque cada quien hay que hacernos cargos de nuestra vida. No tenemos la certeza si tendremos otra vida. Entonces, en esta vida elegimos de qué lado queremos estar y si decidimos estar del lado como el camino que él ha elegido o eligió en su momento, pues bueno, su testimonio nos dice, Aníbal, cuál ha sido el precio. Sacrificar su familia, sacrificar su felicidad y bueno, como que ya entró y pues ya no hay salida. Es lo que yo entiendo. Ya ahora lo que a él le queda es continuar, seguirse preparando, seguir estudiando, estar en ese medio. Sin embargo, veo a Josué que es una persona que ya es cuidadosa con lo que está haciendo, porque digamos que dice, bueno, ellos se Pues tú dedican a dirás, esto. si no, después de todo lo que pasó. Sí, claro, y se entiende perfecto, pero si te fijas, él nos habla como de especialidades dentro del ramo. Estas Claro. personas se dedican a lo que tiene que ver con las hierbas, con la medicina natural, y que sí, desde los ancestros tenemos testimonio del funcionamiento de todo esto, que no tiene que ver con una entidad negativa, pero sí con la ciencia o con el estudio que ellos están manejando. De igual manera, creo que ya no se pudo conectar, pero de antemano vamos a agradecerle a Aníbal por el tiempo que nos compartió su testimonio y para toda la gente que nos escucha, bueno, aquí tenemos una probadita de los temas que también vamos a estar incluyendo en nuestros podcasts, porque son temas, insisto, como que tabú, como que a veces se tiene miedo a hablar. Y fíjate, Flor, que de la parte que estuvo comentando, lo delicado que es, o sea, cómo hay gente que se dedica a la política y pues se mezcla lo que es esta pues religión, ¿no? Cómo se Fíjate entregan que por el poder a esta situación cuando es tan sencillo como que escuchen a la gente
y hagan lo que tienen que hacer bien. Yo creo Fíjate que... permítame, a mí me llamó la atención, Aníbal, cuando dice, empiezas, me hizo recordar en un podcast cuando hablábamos del tema de las adicciones. Empiezas preguntando qué se sentirá y continúas, bueno, voy a probar poquito y luego ya el poquito no te satisface y te vas por otro poquito y cuando quieres acordar estás atorado hasta las chanclas. El problema no es entrar, el problema es salir. Y ahí nos quedó una incógnita. ¿Realmente se puede salir? Yo creo que eso lo vamos a tener que dejar pendiente, si realmente se puede salir. Pero hasta ahorita nosotros les presentamos a nuestra gente, pues aquí un testimonio de cómo se puede vivir cuando realizas ese tipo de acuerdos con entidades del lado oscuro. Y ya la decisión pues es muy personal, pero lo que vamos a recomendarle a todos nuestros amigos de consorcio siempre va a ser que busquen ese lado positivo de la vida, esa salida, no la fácil, porque la vida no es fácil, pero podemos encontrar muchos caminos y cada quien decidimos cuál es el que queremos transitar. Yo creo que hay una lección el día de hoy. Hay una película que pudimos ver en este tiempo, Una vida, que se fue por el camino fácil y como en los cuentos, pues el lobo engañó y al final pues se termina saliendo hasta cierto punto con la suya, ¿no? Porque no vimos a una persona feliz, en plenitud, exitosa, como se pudiera proyectar él, o como él lo imaginaba cuando de joven. Y hay que ser personas con una gran fe. Hay un gran lado positivo en la vida. Hay una persona que es una deidad, el Rey de Reyes que dio la vida por nosotros y que fue tentado también por Satanás, ¿no? Nada más que en lugar de irse por el camino fácil, pues enfrentó todo lo que fue un proceso. Yo creo que cada quien es libre de culto. Yo en esa libertad lo que digo es que hay un Rey de Reyes, hay un Señor de Señores, y que esa persona es la que tarde que temprano va a traer la verdad y va a traer lo que es la luz a este mundo. Y nosotros somos personas de luz, quisimos darles un ejemplo a todos los que nos están viendo. Y si crees que estás viviendo una situación muy complicada, muy difícil en tu vida, recuerda que todo pasa. Los momentos buenos y malos siempre van a pasar, ¿sí? Y lo más importante es que te guíes por las condiciones y por la vida en una ruta para prosperar y salir adelante junto con tu familia. Hay otra ruta y esa ruta pues te va a hacer sufrir más. Hoy lo escuchamos lamentablemente con Josué y le deseamos todo el amor, la prosperidad y el que Dios lo pueda acoger el día de mañana que no esté en este plano. Hay que entender que hay un plano material y un plano espiritual, y el día de hoy pues nos tocó ver estas curiosidades que cuando se meten, aguas. Entonces, mejor vivamos intensamente todos los días, felices, contentos, Flor, y no andemos rascándole ni buscándole tres patas al gato, porque luego nos damos cuenta que es el aparato. Nos va a arañar. Que es el aparato que es el aromatizante. Ya luego les contamos el chiste local. Oye, Aníbal, ya para despedirnos quiero decir dos cosas. Una de ellas es recordar que el estudiar, el informarte antes de tomar decisiones es bien importante.
porque si nos guiamos por lo que nos platican, por lo que vimos en alguna red social o alguien nos dijo que le fue muy bien, no se crean. Pónganse a estudiar, pónganse a investigar bien a fondo y ya después toman la decisión de qué es lo que quieren para su vida. Esa es una. Y la segunda, ya para despedirnos ahora sí, porque ya nos despedimos varias veces, Aníbal. Esta última es nada más que no se nos olvide a todos y a todas y a todes que las decisiones siempre tienen consecuencias positivas y negativas y nadie las va a afrontar por nosotros. Así que a echarle coco antes de decidir. Gracias a todos, suscríbanse en el canal, ayúdenos a compartir y quédense pendientes porque venimos con todo y sin censura. Nos vemos, señora. Nos vemos en la próxima. Bye bye.